Cuali, Tonali, amigos del 3014, qué maravilla de maravillas tenerlos aquí. Me siento muy contento en darles clase a ustedes, canijos. Ustedes me hacen sentirme mucho mejor. Y entonces habíamos platicado de que íbamos a leer un poquito este capítulo o este suplemento de la mejor revista de México, que es la revista de investigación clínica del IMSS, al cual los invito a escribir y al cual yo creo que podríamos terminar escribiendo nuestras primeras cartas al editor y saldríamos del closet, Sophie. Vamos a salir del closet, Omar Tadeo, y empezar a escribir nuestro primer artículo científico, Aurelia. ¿Qué te parece? Si no nuestro primer artículo científico, sí nuestra primera carta al editor y empezar a darle al mundo. Muy bien. Y entonces voy a empezar por el principio y le voy a preguntar a Omar Tadeo, ¿qué te pareció esta parte de lo que hablaba el doctor sobre qué es la investigación clínica? ¿Qué te parece? Me pareció algo muy bonito y sobre todo me gustó la parte en donde resalta que el hacer investigación clínica mejora mucho el cómo tratamos nosotros a nuestros pacientes y cómo los pacientes se sienten tratados por nosotros, ya que durante, o al menos en el proceso de una investigación, de un protocolo de investigación, por lo general los médicos tratan mejor a los pacientes para que el protocolo vaya bien. Entonces esa parte me gustó mucho. Ah, genial. Por qué crees, estimada Abril Arroyo, que los médicos que tienen una mejores fundamentos y mejores bases científicas, puedan tratar mejor a sus pacientes? ¿Y por qué los pacientes se sienten mejor ante un médico que es más confiado? ¿Por qué crees tú que esto te puede ayudar a ti en tu práctica clínica habitual? Sí se escucha bien, es que está lloviendo súper fuerte por mi casa. Ay, por acá también llueve súper fuerte. Sí, te escuchas perfecto, Abril. Ok, creo que principalmente es porque los médicos que tienen como esta base científica siempre se están cuestionando y no se quedan con lo que dice alguien más. O sea, no es como que, me contaron que este es el tratamiento y así lo tengo que llevar a cabo, sino que siempre se cuestionan y esto a su vez hace que busquen como lo mejor para el paciente. Y también siento que es porque se interesan en los pacientes, como en Te conocer las interesas. distintas variables que afectan Te en... interesas, porque aquí lo que estamos hablando es de tu formación, estamos hablando de la formación, ¿no? Entonces, la investigación clínica lo que hace es que nos ayuda a entender mejor cómo está. Y luego, mira, estimada Aure, aquí está una de las respuestas de una de las preguntas que teníamos. ¿Ya viste? Y entonces, ahí está una de las primeras respuestas. Y entonces, Aure, eh, desde el punto de vista del abordaje arquitectónico, ¿cómo se divide la investigación clínica? Bueno, expone dos tipos, que es para poder estudiar las causas o los procesos. Entonces podemos partir de un estado basal y una maniobra y una salida, o O comparar desenlace. procesos, ajá, desenlace, o comparar procesos de diagnóstico y ver cuál es mejor, y eso nos da una certeza más grande para tomar decisiones. Ok, entonces aquí la respuesta correcta de ¿qué pregunta era? ¿Cuáles son, según el diseño arquitectónico, cuáles son los tipos de estudio? ¿Cuál sería la respuesta correcta, Aure? La de causalidad y de proceso. Bravo, 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 bravo. Muy bien. Entonces, todos por favor todos por favor empiecen a calificarse, si fueran tan amables. Bien, muy bien, seguimos adelante. Ay, Dios, ya me perdí. Muy bien, y entonces, hasta aquí vamos bien. Y entonces hablábamos que la investigación clínica nos ayuda a entender mejor, a saborear más a la ciencia médica, ¿no? Y entonces, esto va de la mano con la estadística, esto va de la mano con el cálculo de tamaño de muestra, y vamos dando ejemplos en este grupo. Pero después de eso,
viene este señor que se llama Alberto Lipschitz. Algún día busquen a Alberto Lipschitz para que vean quién es este súper doctor. Y entonces aquí habla sobre la importancia del diálogo entre la práctica clínica y la investigación científica. ¿Qué fue lo que más te gustó de todo eso, Sophie y Serafín? ¿Te Pues gustó esta parte, el texto de el prohombre Alberto Lipschitz? sí, sí me gustó, porque pues como dice, pues muchas veces se separa estas dos áreas, que es la práctica clínica y la investigación científica, y se ven como si fueran mundos muy diferentes, cuando en realidad se tendría que hacer como una amistad entre ellas, para que de esta forma pues le pudiéramos dar una mejor atención a nuestros pacientes, porque pues me gustó mucho en donde dicen que pues la clínica es un espacio en el que se puede poner a prueba los conocimientos que se adquieren por la ciencia. Entonces, como que se tiene que empezar a ver de la mano en lugar de ciencias separadas. Sí, entonces lo que más bien diríamos es que cuando nosotros estamos haciendo clínica, debemos de ser muy claros que ahí no nos permitimos experimentar. No, no se puede experimentar en los pacientes. En realidad lo que tendría uno que hacer es seguir las pautas, seguir lo que está escrito y dar lo que tú sabes que sí sirve, ¿no? Sería terrible que alguien intentara dar algo que no sirve a un paciente. No podemos a pensar, yo sé que no sirve la vitamina C para prevenir la gripa, pero como mi mamá la da, yo también la doy. No sé si me explico. O sea, luego las mamás dan así vitaminas y, ay, tómate tu Aderogil, ¿no? Este, pues porque ellas no son doctoras. Pero si yo soy doctor y yo ya leí el artículo y sé que no funciona, sé que no hay evidencia que sustente eso, sería terrible que yo como médico lo mande, no experimentar en los individuos. Pero lo que sí es cierto es que de la práctica clínica es donde surge esta necesidad de investigar, porque puede ser que yo no tenga toda la información completa, ¿no? Entonces, es de la práctica clínica de donde surgen las preguntas que después yo tendría que echar a andar, pero sí, sin duda, tienen que tener esta que tú le dices, esta amistad. Ahora, fíjense muy bien, la diferencia entre ser técnicos en medicina, que fueran solamente técnicos como computadoras, a ser un profesional, está en la investigación clínica. ¿Por qué hay esa diferencia? ¿Por qué habría esa diferencia entre técnicos y médicos que verdaderamente son unos profesionales, Samantha Martínez? ¿Por qué crees tú? Pues yo digo que y como que los técnicos son más de seguir los pasos que están descritos en algo, como algo muy lineal, y los médicos pues es como de lo que tenemos, ver qué se puede tener, o sea, la información y todo eso. A ver, espérame, Samantha. Pues que no, un médico tiene que seguir las guías de práctica clínica, los PAES y todo lo demás. No tienes que O sea, seguir. sí, pero bueno, es más con razonamiento que los técnicos, se podría decir. O sea, un técnico no razona. Mm, Clau, Clau Valeria Aguilar, ¿es el razonamiento? ¿Perdón? Sí, Samantha Martínez dice, un técnico no razona. ¿Y será el Mm, razonamiento lo que nos hace distintos? ¿O qué no es lo que hace creo. distinto un técnico de un médico? Híjoles. Yo siento que el médico va más enfocado a, justo como lo dice, la práctica y ¿Solo la el práctica? Entonces, no, si los médicos somos así, buenos días, sí, abra la boca, diga, ah, ya, me voy a no. casa, ¿sí? Eso es lo que dice Sammy, Mm, ¿eh? Sammy dice, hola, buenos días, yo me rento para médico, solo le doy las medicinas de lo que sé. Yamilet, Clau, Samantha y Clau dicen que, ¿qué crees? Que los médicos solamente están hechos para recetar o para operar. Buenos días, este es un apéndice y yo lo opero. ¿Tú qué dices, Yamilet? ¿Eso nos hace médicos?
Yo digo, bueno, sí, en parte lo que dice Sam, que los técnicos son como, pues, hacer procedimientos, pero así ya como siguiendo una guía. Igual los médicos, pero siento que los médicos como que entramos más a esa parte de la integración con otras cosas. O sea, el paciente puede llegar por un problema, no sé, de anemia y el técnico, pues, probablemente le haría como una biometría hemática, pero pues el médico le haría, no sé, otros estudios para ver qué otras cosas tienen o por qué la causa de la enfermedad y cosas así. No sé, siento que es como más integrativo en la parte del médico. El médico tiene la potencialidad de generar preguntas en cada uno de los pacientes, que se puedan abordar mediante la investigación y buscar los resultados ya sea en la literatura o después buscar los resultados o hacer investigación. Un médico que no es investigador, un médico que no hace investigación, que no hace ciencia, se queda ahí como técnico, como repetidor, como si fuera una computadora que repite. Eso es lo que dice el doctor Alberto Lipschitz en esta parte. Entonces, es la investigación clínica lo que hace que nuestra profesión sea tan increíble, que estemos publicando, que estemos encontrando cosas nuevas, que estemos aportando para la mejoría de la práctica clínica. Pero, estimada Atsi, después viene la maestra Carla Martínez Castuera Gómez. Ay, Carlita, que algún día se los voy a presentar. Ya se las presenté. Este, ella dice que la práctica médica y la investigación clínica, ¿sí?, sirven para generar mejor calidad de la atención. ¿Por qué dice esto la maestra Carla Martínez? Bueno, en su artículo menciona que es como que la investigación clínica es como un deber social que tienen los médicos para, o sea, que es como, ajá, su deber social para poder generar nuevos conocimientos y poder aplicar esos conocimientos a la práctica clínica para mejorar la atención de la salud. Es una responsabilidad, así como los médicos que estuvieron antes de nosotros investigando para que vaya mejorando la investigación, la ciencia y los conocimientos científicos, entonces nosotros tenemos la misma obligación. Pero, además de esa obligación que nosotros podríamos decir, Bernardo, cuéntame por qué esto, por qué hacer investigación, digamos que en el IMSS, o por qué el hecho que ustedes hagan investigación, ustedes inicien a trabajar en un proyecto científico, Bernie Rojas, ¿por qué crees que te va a ayudar a ser mejor estudiante de medicina? Porque justamente con la investigación creo que desarrollamos como lo que es nuestro juicio clínico y ver más allá, o sea, no sé, muchas veces a lo mejor solo vemos una parte de los pacientes, pero no tenemos como esa curiosidad, eh, obviamente no de experimentar en los pacientes, pero a lo mejor de ver un poco más allá. Y siento que además, pues no sé, o sea, justamente de nuestra práctica clínica también, o sea, así como de la ciencia se sacan muchas cosas para la práctica clínica, también de la práctica clínica, muchas preguntas que se hacen, pues luego pueden ayudar para hacer otras investigaciones. Ujú, sí, pero ¿cómo? ¿Pero por qué un médico mejora, Sandra López? ¿Por qué mejora la calidad de la atención que yo le doy a un paciente si hago investigación clínica y si no hago investigación clínica y nada más me quedo ahí, pues viendo ¿por qué hay muchos médicos que no hacen investigación? ¿Por qué esto sí podría mejorar la calidad de la atención, Sandra López? Porque un médico que sabe hacer investigación sabe leer estudios. Algo que creo que menciona es que agudizan pues sus capacidades para diagnosticar. Entonces, además de que siempre va a estar como actualizado. Ay, Sandra, eres lo mejor, lo máximo en el mundo. Efectivamente, Bernie. Se hace para que vayan ustedes conociendo cómo se crean los artículos, para que sepan qué es lo que dicen, para que esa fuente, que es donde nosotros nos nutrimos, podamos encontrar de qué se van tratando. Entonces se vuelve esto que dice la doctora Carla,
Dice, la simbiosis práctica médica, investigación clínica y publicación. Empezamos a mejorar cómo escribimos, empezamos a mejorar nuestro lenguaje, empezamos a ver cómo funciona. Entonces, esto hace que, híjole, un médico que no lee artículos puede ser que se quede a la saga, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que por lo menos, si bien no lo hacen, si bien no hacen investigación, sí sea muy importante que estén leyendo todo el tiempo, ¿no? Que estén leyendo en la práctica clínica para mejorar, ¿no? Y entonces, ahí seguimos adelante. Este artículo es buenísimo, solamente que no se los di a leer, ¿no? Lo escribía el doctor Talavera acerca del juicio clínico. Y el juicio clínico, Bernie platicaba un poquito, pero tú nos quieres decir un poco más, estimada Paulina Aranda, sobre qué es el juicio clínico. ¿Qué es para ti el juicio clínico, Pau? Pues sería como, ay, pues con los conocimientos que se tiene y pues lo nuevo que va adquiriendo el médico, pues como, mm, pues sí, adquirir su propio juicio de cómo va a hacer las cosas, según con los conocimientos que tiene. A ver, te ayudo un poquito. Pau, si yo te digo que el juicio clínico ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma, ¿qué entiendes con eso? ¿Qué entiendes con que todos tenemos un juicio clínico? Am, no sé, pues Cualquiera que que todos, quiera platicar de esto, levante la mano si tienen ahí, si ustedes entienden qué es esto del juicio clínico y por qué ustedes como estudiantes de medicina lo que hacemos es formar el juicio clínico. Y aquí tengo a Alma Itzel, que acaba de levantar la mano. Alma Itzel, venga. Pues se refiere más a como el conocimiento que se obtiene es como lo vamos a utilizar nosotros. O sea, puede que, por ejemplo, esté un abogado y un médico, ¿no? Y les den la misma lectura, pero pues obviamente quien va a tener las herramientas, o sea, una lectura médica, ¿no? Quien va a tener las herramientas para utilizar eso, pues va a ser el médico porque tiene la habilidad para reflexionar con respecto a él. Ok, para eso te serviría la investigación clínica, porque tienes las habilidades y las herramientas para llevarlas a cabo. Sin embargo, estábamos hablando de que del juicio clínico. Y entonces, en el juicio clínico es este momento donde estoy enfrente del paciente y tengo que darle una cosa o la otra, Tadeo. Y entonces, y yo digo, el juicio clínico ni se crea ni se destruye. ¿Cómo que ni se crea ni se destruye? Es decir, ¿ya traemos juicio clínico de antemano? Sí, pero a nuestro nivel, por ejemplo, o sea, como estudiantes de medicina de primer año, tenemos un juicio clínico muy vago porque no tenemos los conocimientos necesarios para poderlo aplicar bien. Y Y ya antes, conforme va, antes también, pero antes teníamos también, claro, conocimientos ¿no? empíricos, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, lo de la vitamina C para tratar la gripa, porque eran lo que nos decían, pero en el momento en el que nosotros, empezamos a estudiar y aprender, podemos irlo modificando para aplicarlo de la mejor manera. Es decir, el juicio clínico va evolucionando. No todos traemos un juicio clínico. Ustedes traen un juicio clínico. No, ustedes sus mamás les enseñaron cómo bajar la fiebre. Ustedes sus mamás les enseñaron algunas cosas, como un caldito de pollo les ayuda muchísimo cuando están muy agripados, ¿sí? Pero quizás no saben por qué. Quizás no entienden por qué las vitaminas, el calor y todo eso puede ayudar a hacer que las vías respiratorias mejoren. Pero con el paso del tiempo se va afinando ese juicio clínico. Y ese juicio clínico se va afinando gracias a la investigación, gracias a los artículos que va leyendo uno. Por eso es que se dice que la medicina nunca se acaba de aprender, porque cada vez que lees vas modificando tu juicio clínico, ¿no? Y entonces, después aquí venía no sabemos quién es este doctor Rodolfo Rivas, hablando de por qué es tan importante publicar en revistas médicas, por qué es tan importante publicar en revistas locales para hacer todo eso, ¿no? Y después, otra vez viene esta parte de doctor Rodolfo Rivas en la colaboración de por qué las universidades tienen esta importancia, pero eso no lo lean, ¿no? Después, otra vez el mismo Rodolfo Rivas ya nos tiene hartos, ¿no? El mismo Rodolfo Rivas, espérense tantito. No, otra vez Rodolfo Rivas.
qué barbaridad. Aquí estamos. Diseños de investigación. Y entonces, ahora sí, señoras y señores, ¿con quién nos quedamos? Nos quedamos en la pregunta número 1. ¿Qué decía la pregunta número 1, estimada? ¿Quién ha participado? Déjame ver. Vale, Claudia Valeria. La primera pregunta era, ¿cuáles son las partes de los estudios de causalidad según su diseño arquitectónico? ¿Cuáles son las partes de los estudios de causalidad según el diseño arquitectónico? Vale, venga. Ah, perdón. Pues mi respuesta fue lo de el estado basal, la maniobra y el desenlace. Bravo, bravo, bravo. Entonces, califíquense ustedes con otro color si se puede, en la hojita que acaban de tener y pónganle un punto si le pusieron estado basal, maniobra y desenlace. Ahora vamos a poner ejemplos de este estado basal, maniobra y desenlace de algún estudio que ustedes crean, quisieran hacer. Vamos a ver algún ejemplo de estado basal, maniobra y desenlace. Y lo que voy a hacer es que le voy a pedir a alguien que haga el estado basal, otro que haga la maniobra y otro que haga el desenlace. ¿Les parece bien? ¿Sí? Bien. Entonces vamos a pedirle a Juan José que nos diga un estado basal. Un estado basal, pues no sé, podría ser una persona con COVID. Ok, entonces el estado basal va a ser COVID, que no sería una persona porque en los estudios estudiamos poblaciones, estudiamos muestras. Entonces vamos a pensar que tenemos una población de COVID, ¿no? Pacientes que tienen ya la enfermedad de COVID-19 y que se caracteriza por rinorrayalina, ataque al estado general, pueden tener alteraciones, pulmonares, ¿no? Y esas serían las características de los pacientes con COVID. Perfecto. Ahora, ¿qué les vamos a estudiar a esos pacientes con COVID? Estimado Martín, ¿cuál sería tu maniobra? Mm, puede ser cualquier cosa. ¿Mande? Que sí, puede ser así, cualquier cosa. Lo que no puede ser solamente lo que tú como clínico te estés preguntando. Acuérdate que la investigación clínica surge de las preguntas que tú tienes. ¿Cuál sería tu pregunta de investigación? Aquí en la maniobra, aquí en la maniobra es donde está la hipótesis, donde está la fuerza del estudio. ¿Cuál sería la tuya? ¿Qué te quisieras preguntar? No sé, analizar tal vez si hay algún efecto por la ingesta de alimentos calientes. ¿De veras? ¿Esa es tu pregunta, Martín? Es No que no, manches. no sé. No Poca manches, dale, dale, creatividad. dale. Tú puedes, tú puedes. Vamos. Vamos, Martín, tú puedes. Venga, otra más. Mm, Algo más científico. mm, ¿Qué te parece si les damos algún medicamento? ok, que sea Un fármaco, un antipirético. un antipirético. ¿Qué te parece un antiviral? El Ok. Favipiravir, que está muy de moda. ¿Te parecería Ujú. bien? Sí, sí, sí. Favipiravir versus placebo, ¿sí? Esa sería la maniobra. ¿Te queda claro? Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces aquí tenemos que en el estado basal, lo que nosotros tendríamos es a pacientes con COVID, aquí, pacientes con COVID-19 que ya tienen el COVID-19, y después de eso, la maniobra sería darles, por ejemplo, algún medicamento, antiviral, Favipavir, no sé, cualquier medicamento, ¿no? O Celtamivir, y lo voy a comparar contra placebo. ¿Te queda clarísimo eso? Sí. Bien, entonces aquí le pongo placebo. Y ahora vamos a pedirle a alguien más que nos diga cuál va a ser el desenlace. Déjame ver quién no ha participado. Y creo que la que no ha participado es Paulina. Sí, Paulina no ha participado. Pau, ¿cuál sería el desenlace? Pues que remita, que se cure. Que se cure. Mm. Ay, Brenda, qué mala onda. Lo mandaste ya fuera de tiempo, Brenda. Lo siento, quedas descalificada.
Entonces, el final sería que se cure, ¿no? Que remita, ¿te parece así? Ay, me parece muy difícil. ¿Qué te parece si buscamos otro más fácil de medir? Porque que se cure es así, ay, ¿cómo se está sintiendo, señor? No, yo me voy sintiendo mejor. ¿Qué te parece si buscamos otro desenlace un poco más fuerte? Abril, digo, Pau, búscate otro desenlace un poquito más fuerte. Pau, algo más fácil de medir. Ah, no sé. ¿Qué te parece Ah, hospitalización? ok, sí. ¿No? O sea, aquellos pacientes que están tomando el Favipavir se van a hospitalizar menos que aquellos que están tomando placebo. ¿Queda clarísimo? ¿Te gusta? Sí. Sí, sí. Y entonces lo que estamos viendo es una diferencia entre uno y otro. Si nosotros encontramos que los pacientes que toman Favipavir tienen menos hospitalizaciones, ¿qué harías? Ay, qué mala onda ya. Nos jalaron los que apagaron las cámaras, nos jalaron y ya apagaron todos los de la cámara. No, aquí tenemos todavía algunos activos. ¿Qué harían entonces? ¿Qué haría su juicio clínico? Imagínate, Pau, imagínate que el Favipavir sí disminuye hospitalizaciones. ¿Cómo modificaría eso tu juicio clínico? Pues utilizarlo en la práctica. ¿Sí queda claro? Sí, sí, sí queda claro, Clau Valeria. Entonces, cuando nosotros leemos un artículo, en ese momento quedamos tocados, entendemos que ese medicamento puede evitar la maniobra. Ahora, ¿qué pasaría si no hubiera diferencias entre los grupos? Si no hubiera diferencias en la hospitalización y llegaran los de Favipavir, los que venden Favipavir y te dijeran, Pau, te dijeran, dije Paulina, pero quise decir Omar, Tadeo, y te dijeran, ay, compre usted Favipavir porque con Favipavir los pacientes se sienten mejor. ¿Tú qué dirías después de leer el artículo donde no haya diferencias? No lo compraría porque no hay ninguna diferencia y en cambio pues intentaría buscar algún otro medicamento con el que sí hubiera algún estudio que compruebe que realmente hay una mejoría en la curación de los pacientes. No me lo vas a creer, pero hay muchos médicos que seguían más bien por los mensajes que por los artículos. A ver, les voy a hacer una prueba. Genoprazol, Para la ¿para qué? gastritis. Para la gastritis, claro, ¿no? Entonces, como ya no lo vendieron, genoprazol para la gastritis, entonces, ¿qué es lo que diría uno como médico? No, hombre, tienes gastritis y tómate un genoprazol. ¿Y sirve? ¿Sí? Este, eh, a ver, ahí les va otro. ¿Y si tú sientes que te pica la colita? ¿Qué es? Bueno, Esta lo que les quiero, tienes bichitos o algo así. tienes bichitos, claro, ¿no? Y entonces, fíjense ustedes cómo la industria farmacéutica ha permeado a lo que nosotros vivimos, a lo que nosotros estamos constantemente viviendo. Y entonces, esa es una de las causas y de las razones por las cuales es que es tan importante que ustedes lean todo esto. Muy bien, pero ¿qué les parece si le preguntamos a Abril Arroyo, que lamentablemente ya apagó su cámara? Abril Arroyo, ¿cuál es la pregunta número 2? ¿Cuál es la ¿Del pregunta examen? número 2? ¿Eh? ¿Del examen? Ajá. Ya estamos calificando ahorita el examen. ¿Cuál es la pregunta número 2? Y yo no noté la pregunta como tal, Ajá. pero era que cuál era la definición, o sea, espérame, 2 segundos, tal vez 3. Quizás 4. Quizás 4, no, ya lo encontré. Ah, ya, ¿qué significaba que un estudio fuera prolectivo? ¿Qué significa cuando decimos que un estudio es prolectivo? ¿La ¿Cuándo contesto? decimos que un estudio es prolectivo? ¿Lo contesto? ¿Sí? Ah, pues es cuando o sea, la obtención de información va a ser
desde el estado basal, la maniobra y el desenlace, o sea, ves las tres cosas en el momento. Eso fue lo que yo entendí. Porque, por ¿Eso es lo ejemplo, que dice aquí? ¿Es lo que sí, dice? Vamos a ver. Cuando la captura, dice, cuando la captura de la información se inicia en el estado basal antes de la maniobra, antes de empezar la maniobra, y el resultado, el estudio se considera prolectivo. ¿Sí? Antes de empezar la maniobra y el resultado, entonces le llamamos que es prolectivo. ¿Sí? Entonces, si ustedes le pusieron estas palabras que dice antes de iniciar la maniobra y el resultado, la tienen buena. No le ponen ahí una palomita. Si ustedes le pusieron es prolectivo cuando se estudia directamente al paciente, también la tienen buena. ¿Sí? ¿Qué le pusiste tú, estimada Sophie Serafín? Le puse que cuando se realice el estudio directamente al grupo de una población. Bravo, bravo. Ahí ponte una palomita. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo es retrolectivo? ¿Cuándo es retrospectivo o retrolectivo? Estimada Dariana. Cuando vemos, bueno, obtenemos la información a partir del resultado ¿Ah? y bueno, y desde la maniobra, pero no bueno, vamos como en sentido contrario al prolectivo justamente. Es más fácil pensarlo si decimos que un estudio retrolectivo es cuando lo sacamos del expediente. ¿Sí? Los estudios prolectivos es cuando medimos directamente al paciente. Y este estudio retrolectivo cuando lo sacamos del expediente. Ay, muy bien. Aquí tengo a Alma Itzel, este, Sí, que tiene la tengo, mano levantada. Venga. sí, tengo una duda. Para el prolectivo, ¿solo ocurren antes? Bueno, es que yo había entendido que ocurrían al momento. Bueno, eso es lo que pensé en mi imaginación al leer, como de, está sucediendo el fenómeno, entonces yo lo estoy midiendo al tiempo. ¿O es antes? Es que ya no entendí bien esa parte. A ver, pensemos otra vez en un estudio. ¿En qué estudio te estás pensando? Am, no estoy segura. Podría ser, por ejemplo, una fluoroscopía. Ajá. O sea, no es un estudio como, bueno, sí, o sea que al momento de que le ponen como ¿Cuál estos sería tu estado sustratos, basal para la fluoroscopía? ¿Qué pacientes quieres ver? mm, algún problema renal, Dime uno. una colelitiasis. ¿Colelitiasis es renal? No, es de la vesícula, no. Vamos a poner el Ay, mismo ejemplo. Vamos a poner el mismo ejemplo de COVID-19. ¿Sí? ok, sí. Tengo pacientes con COVID-19 y entonces tengo dos grupos. Tengo el grupo A y el grupo B. El grupo A le voy a dar un tratamiento con un fármaco, si te parece bien. ¿Qué te Ujú. parece ritonavir o cualquier medicamento? ¿Qué medicamento te gustaría ponerle? Mm, Si no quieres saber ninguno, vamos a ponerle eh, Favipiravir igual hace ratito, ¿no? Y el grupo B le vamos a poner placebo o nada, o tratamiento habitual. ¿Te parece bien? sí. ¿Sí? ¿Qué tratamiento es el tratamiento habitual para la COVID-19 o tratamiento estándar? No sé, la verdad. ¿No? ¿Qué le dan a los COVID? ¿Qué le das tú al COVID? Analgésicos, ¿no? Y antihistamínicos. Ok. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Ay, es Sí. una gripita, le dices. Así es, ¿no? Hoy en día el COVID-19 es solamente una gripita. Afortunadamente en la mayoría de los casos. Y el resultado que habíamos dicho, ¿cuál había sido? ¿Te acuerdas? Mm, ¿No? ¿Alguien se acuerda cuál fue el resultado que habían propuesto? La hospitalización. Claro, claro, el porcentaje de hospitalización. Ah, gracias a mí, estás despierta. ¿Sí te queda claro, estimada Alma? Ahora, ¿cuándo el estudio sería
prolectivo. O sea, al estudiar a los pacientes antes de darles el medicamento. Bravo, bravo, Ok. bravo, bravo. Muy bien, eso es prolectivo. Y ahora, ¿cuándo sería retrolectivo, Sofi Serafín? Después de darles el medicamento, ¿Ok? Y entonces puede ser que yo no les dé directamente el medicamento, sino que haga un estudio en expedientes. Y en el estudio en expedientes se encuentre todos estos pacientes que llegaron al servicio de urgencias, a unos médicos le dieron Favipiravir y otros no le dieron nada, le dieron un tratamiento estándar y yo lo reviso. Eso sería retrolectivo. Pero todavía me falta, estimada Samantha Martínez, ¿cuándo sería retroprolectivo? Cuando aún no se tiene el resultado, o A sea, ver, cuando cuéntame. aún no están las hospitalizaciones. Ok, puede ser que yo los agarre a la mitad, ¿no? Entonces, yo agarre a los pacientes que ya tomaron Favipiravir, ¿no? Y entonces, y los siga en el tiempo para ver si tienen otros eventos adversos, si tienen algunas anomalías provocadas por el medicamento, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. El otro ejemplo eran niños que eran niños sanos. Y estos niños sanos, ¿qué creen que les hicieron? En ese entonces había muchas garrapatas y muchas pulgas y todo eso. Y a unos les ponían DDT y a otros no les ponían nada. Ese estudio es un estudio real, ¿eh? Los bañaban con DDT y a otros no les ponían nada. ¿Y cuál creen que era el desenlace? Bueno, cuando hicieron el desenlace número 1, era checar que no tuvieran garrapatas ni tuvieran chinches. Y el desenlace a largo plazo, ¿cuál creen que fue? ¿Cuál creen que fue cuando hicieron el otro estudio? Que los niños se morían. Claro, que les daba leucemia. Y entonces el desenlace a largo plazo fue que tenían leucemia. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un ejemplo de los estudios que son retroprolectivos, es decir, yo puedo tener la historia para atrás de qué fue lo que les pasó a estos niños que inicialmente eran sanos y después qué fue lo que pasó después. Esos son los estudios retroprolectivos. Entonces, sí, entonces ya quedamos en la pregunta número ¿qué? ¿Qué pregunta era, estimado Omar? La 3. La 3. Y entonces la pregunta 3, ¿cómo Ah, no, dice? la dos, perdón. La pregunta número 3, ¿cuál sería, Tadix? Ya, ¿verdad? Perdón. Sí. Tampoco noté la pregunta, pero según yo era que en base a la estructura arquitectónica, Con ¿qué base tipos en, de con base en, ¿cómo que en en base la de plástico, en base de vidrio? No. Con base con en, base en perdón, la doctor, discúlpeme, estructura? Sí, doctor. sí, sí, no, sí, sí, sí. Perdón, doctor, es que me lo trajeron muy. Con base en la estructura arquitectónica, ¿qué tipos de estudio hay? Y Claro. la respuesta que yo puse es causa-efecto y de procesos. Bravo, bravo. Entonces, si pusieron causa, efecto y proceso o estudios de prueba diagnóstica, le ponen una palomita. ¿Sí, Sofía? ¿Sí, Sammy? Vientos. Yamile, ¿cuál era la pregunta número 4? Yamile, pensé que habías prendido tu cámara, pero no fue. Vale. dice qué características tienen los ensayos clínicos. Y yo ¿Qué le puse, características tienen estos estudios que le llamamos ensayos clínicos? yo le puse que es un estudio prolectivo, longitudinal, experimental y comparativo. Bravo, bravo, Yami. Ahí te pones palomita, bravo. Y entonces, con eso, tenemos este otro modo de ver los tipos de estudio. Estos estudios son los estudios que le llamamos desde el enfoque metodológico. Y entonces aquí podríamos decir que hay de dos tipos, los que son experimentales y los que son observacionales, ¿sí? Cuando un estudio es experimental, estimadísima ATSI. Cuando O el decimos, investigador pone la maniobra, ¿no? Elige la maniobra. cuando yo como médico, yo le estoy dando el medicamento presente ausente, ¿sí? En ese momento es el momento en cuando le digo que un estudio es experimental. Ahora, ¿cuál es, amigos, un estudio observacional a la una, observacional a las dos? ¿Quién dice yo? Bien, Tadex, bravo.
Tadex ya lleva 2 participaciones el día de hoy. Bien, Tadex. Cuando la maniobra no la elige el médico como tal, sino que sucede por naturaleza. ¿Ejemplo? Por ejemplo, en la diabetes, pues sería simplemente dejar que la diabetes progrese sin tratamiento. Ah, qué gacho es. Sí, sería. Tadex es del grupo de los nazis, ¿no? No, a ver, alguien no tan nazi, Dari. Por ejemplo, ver en el tratamiento de hipertensión, cómo evoluciona un paciente, por ejemplo, conocer los sartánicos, ver cómo, pues sí, cómo va la enfermedad, pero pues nosotros sin realizar ningún experimento o algo. Ay, otra nazi, igual que Tadex. No, Dari, tú también eres de la misma. De la misma, cuidado, gatito, que te pueden experimentar contigo, gatito, ten cuidado, huye, huye. No me parece, Bernardo, cuéntanos, ¿cuándo un estudio es observacional? Ellos, los dos, fíjate el problema que tuvieron tanto Tadeo como Dari. Ellos dijeron, yo estoy viendo a los pacientes y no les doy el medicamento y no hago nada para modificarles. Entonces, híjole, eso no está bien, eso no es ético. Pero Atsi, cuéntanos, ¿cuándo es un estudio observacional? Bien decía que era cuando pasaba algo con fines ajenos a la investigación y ponían como ejemplo el alcoholismo o el tabaquismo. Bravo, bravo, bravo. Vamos a hacer el estudio de alcoholismo, ¿no? Y entonces, tengo a pacientes sanos, ahora voy a hacer una corte. Yo no les pongo la pistola para decir, tú vas a tomar como cosaco, ¿no? Entonces aquí, vamos a ponerle, que bebe más de 5 cervezas al día, ¿no? Ay, Dios, algo pasó aquí. Espérame tantito. 5 cervezas al día. Ay, ay, ay. Sí, entonces, aquí tengo estos pacientes que ahora ya no va a ser COVID-19, ahora son sanos. Y estos pacientes tomaron más de 5 cervezas, 5 cheves por más de 10 años, por 20 años. Comparados con niñas fresas que tomaban, una miche, ¿sí? Versus yo quiero una miche con gomitas, ¿no? Nunca falta alguien así, ¿no? Espero que ninguno de este grupo tome micheladas con gomitas porque esa es una aberración al mundo de la cerveza, ¿no? ¿Y cuál sería el resultado? ¿Cuál pondrías como resultado? Cirrosis hepática, por ejemplo, o hígado graso, ¿sí? Y entonces nosotros lo podemos hacer retrospectivo. ¿Cómo lo harían retrospectivo? ¿Cómo harían este estudio retrospectivo, Clau? Venga, Bernie. Pues, Bernie levantó la mano. Bernie va primero. Bernie. Eh, Podría ser de todos los pacientes que tienen cirrosis hepática o hígado graso, ver cuántos tomaron micheladas con gomitas, o bueno, lo que sea. Podría ser, bien, muy bien. Aquí te perderías de dejar libre el desenlace. Por ejemplo, la forma de hacerlo es preguntarle a todos los que están en este grupo quién toma miche con gomitas y quién toma más de 5 cervezas por los últimos 20 años. Y le haces los estudios para ver si tienen cirrosis o no tienen cirrosis. Pero lo que yo te quiero decir aquí es que un estudio observacional, de ninguna manera, el médico o el investigador le puso la pistola en la cabeza para que se tome la michelada, ¿sí? O para que se tome el otro grupo, ¿sí? A esos estudios que son observacionales se dividen en estos. Pueden ser cortes, pueden ser estudios de casos y controles o pueden ser encuestas. Muy bien, ¿cuándo sería una corte? ¿Cuándo sería una corte? ¿Quién dice yo? ¿Cuándo sería? Ah, otra vez, Tadex, por tu tercera palomita. Wow. Venga. Bueno, Cuando ese segunda, porque la vez estudio, pasada tuviste tache. Ajá. cuando ese estudio es longitudinal, o sea, cuando se sigue a lo largo del tiempo a esa cohorte, justamente. Hago más de 2 mediciones.
¿no? Entonces hago más de 2 mediciones a lo largo del tiempo. ¿Alguien podría poner un ejemplo al respecto aquí? ¿Alguien podría, Pau, ¿tú crees que tú podrías? ¿Sami? Eh, un ¿Pau? ejemplo, Sí, de am, a ver, sí. Sofi Serafín. Ajá, podría ser cuántas personas se enferman al año de diabetes en una población, en la población mexicana. Vamos a hacer el estudio, ¿te parece bien? En una corte. Y entonces, tengo a pacientes sanos, ¿sí? Y entonces, yo, digamos que cada 6 meses, a este grupo de pacientes sanos, digamos que al grupo de los de 3014, yo cada año les hago una medición y les mido la glucosa y veo si tienen diabetes o no tienen diabetes. Y entonces, si lo hago más de 2 ocasiones para ver si tienen diabetes o no tienen diabetes, luego entonces, ¿sí? Luego entonces, lo que vamos a ir haciendo es ¿sí? Es ir viendo la incidencia de los casos. Es decir, los estudios prolectivos, aquí dice prolectivos, ya sea prolectivos o retroprolectivos, longitudinales, perdón, la unidad de medición es la incidencia, ¿sí? Entonces, si mido 2 veces, lo que mido es la incidencia del evento. Ahora, ¿cuándo sería? Bravo, Sofía, bravo, 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 Palomita. ¿Cuándo sería un estudio de casos y controles? ¿Cómo sería un estudio de casos y controles? ¿Qué es lo que decía el libro? Sí, Sandra. Sandra López Huerta. Sí, un estudio de casos y controles es cuando tomas a un grupo que no tuvo un desenlace, más bien, tomas un grupo que ya tuvo el desenlace, uno que no tuvo el desenlace, y entonces después los comparas y tratas de buscar como la asociación entre la maniobra y el desenlace. Y pues en este caso no sé si es correcto, o sea, por ejemplo, un grupo que estuvo eh, expuesto a algún tipo de químico tóxico, Ujú. que por ejemplo dio resultado a una neoplasia, y otro que también estuvo en contacto con el químico, pero no la tuvo, y pues después se comparan y se busca la asociación, pero no sé si estoy bien. Muy bien, estás muy bien. Entonces vamos a regresar a los ejemplos que ya teníamos, ¿no? Y entonces vamos a regresar al ejemplo de los sanos y estas personas que eran alcohólicas contra los no alcohólicos, ¿sí? Y entonces vamos a ver que el estudio de casos y controles se compone de un grupo de pacientes que ya tiene cirrosis, o sea, un grupo de pacientes con cirrosis, y lo van a comparar con un grupo sin cirrosis, ¿sí? Y entonces empezamos del desenlace y lo único que haces es que vas a buscar si estos pacientes con cirrosis y sin cirrosis tomaban o no tomaban medicamento para poder hacer, esta parte de saber si había un efecto causal entre la toma de alcohol y la cirrosis hepática, ¿sí? O en realidad es que la cirrosis se debe a alguna otra causa. ¿Ok? Sí, sí. Buenazo, buenísimo. Entonces, los estudios de causa de Sandra, entonces dime cómo sería un estudio de casos y controles. ¿Será observacional o experimental? Observacional. Bravo. Y entonces, aquí está medio tricky, porque puede ser longitudinal o transversal, porque en general los casos y controles es una vez, lo mides una vez, pero podrías ver en los expedientes para ver si va para atrás. Pero lo que sí es cierto es que solamente puede ser de un tipo. Puede ser proelectivo o retroelectivo. En este caso, ¿cómo sería? ¿Y por qué? Pues sería retroelectivo porque no hay forma de, o sea, se parte del desenlace. Claro, ya Entonces, partiste de si está vivo o muerto, ujú. si ya tienes la lesión o no tienes la lesión, entonces tendrías que ir a checar en el expediente o preguntarle de forma clínica qué pasó en el pasado, porque ya pasó completamente el fenómeno, ¿sí?
Y aquí la unidad de medición no hay ni incidencia ni prevalencia. Simple y llanamente es la proporción entre casos y controles. Solo es una proporción entre un grupo y el otro, ¿ok? Ahora nos vamos al último tipo. El último tipo son las encuestas, ¿no? El último tipo son las encuestas o los también llamados estudios transversales. Y entonces, creo que aquí había otra pregunta, ¿no, Abril? Cuéntame, ¿cuál era la última pregunta que teníamos? Ah, aquí tengo dos manos levantadas. Espérame un segundo, Abril. Una era mía, es que la levanté y la bajé. Ah, ok. Sandra. No, es que era de la pasada, ya no la bajé, Ah, pero ya, perdóname. Pero no, va sin dudas, ¿verdad? sí, no, Perfecto. todo bien. Venga, Abril. La última pregunta era ¿cuántas mediciones se hacen en un estudio transversal? Y la respuesta es que solo se hace una medición. Una sola medición, ¿no? Entonces, en las encuestas es una sola medición. ¿Por quién votaste? ¿Votaste por el PRI o votaste por el PAN? ¿Votaste por uno o votaste por el otro? ¿Tienes o no tienes? ¿Fumas o no fumas? ¿Sí? Y se pueden hacer ahí algunas otras acotaciones, algunas otras anotaciones. Ok, y entonces, en este tipo de estudio, ¿es experimental o observacional? Sí, Abril. Es observacional. Observacional. Y después, ay, ¿quién bajó la mano? ¿Es longitudinal o es transversal? Bien, de arena. Transversal. Transversal. Ay, aquí está medio tricky, porque puede ser prolectivo, puede ser retrolectivo. ¿Qué piensan ustedes? Sí, Abril. Yo diría que es retrolectivo, porque como tal lo que vamos a estudiar son cosas que son resultados que ya están, porque ya sucedió algo que hizo esos resultados. No podría ser prolectivo, porque nosotros no estamos viendo como la medición desde el inicio, sino que nosotros ya estamos viendo algo que ya está y por eso ahí dice que la medición es la prevalencia. Ok, ok, no. Puede ser, Almeitzel, que lo mide en el paciente, ¿no? ¿O no? Almeitzel. Es que, bueno, también podría ser prolectivo de alguna manera si se utiliza para otro estudio, ¿no? Porque entonces ya es algo que me diste desde antes. Claro, puede ser prolectivo si lo mido directamente en el paciente. Cuando lo mido directamente en el paciente es prolectivo. Entonces puede ser que yo a ese paciente le esté tomando sangre y esté buscando la prevalencia, ¿no? Ahí está el nombre de, digamos, de infecciones de vías respiratorias altas en alumnos de la Facultad de Medicina. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí, sí? ¿Sí me siguen? Muy bien. Y entonces, ahora sí, amigos, creo que ya tenemos, creo que hasta aquí ya tenemos todas las calificaciones, ¿verdad? ¿Ya tenemos todos? ¿Ya se calificaron todos? Ah, falta una pregunta, que era la pregunta de regalo. Y la pregunta de regalo es, ¿cuáles son los artistas vivos que tienen obras en Centro Médico? ¿Alguien latino? Sí, Bernie. No, yo no lo atiné, no lo atiné, pero después lo busqué. Y es el maestro Guillermo Ceniceros y encontré que también Luis Yautl Aragón, ¿Quién? Luis Yautl Aragón, Claro, el que tiene la obra el que tiene la obra este, es en el Hospital de Oncología. Pero hay otro más. no sé ¿Alguien cuál es el sabe? otro. El otro se llama Sebastián. Hay un Sebastián en la entrada y el maestro Sebastián todavía sigue vivo. Y entonces, muy bien. Y entonces ahora califiquen por favor y no sean mala onda y mándenmelo de nuevo para tener yo sus calificaciones del día de hoy y empezar a hacer una carrera como la carrera del Checo, donde estén compitiendo todas las veces y podamos jugar a ver quién es el mero, mero chicharronero de todo esto. Pero ahora ya tenemos los ingredientes básicos. ¿Hasta aquí queda alguna duda? Se califica sobre 5, ¿verdad? 5 preguntas. Sobre 5, sí. Si tienen un punto,
si pusieron a los maestros vivos, van a ser 6 puntos. Si no, van a ser, ¿cómo se llama? Nada más 5 puntos. ¿Sí? ¿Sí, sí? Y si solo pusimos un maestro, ¿cuenta como medio? Sí, Sofi, claro que sí, Ah, pues. claro. Gracias. Sí, sí, sí. Se me hace que Sofi Serafín se va a llevar ahí un punto extra, sí. Yo les iba a decir, y si prendieron la cámara, otro punto. No, no es cierto. Ya eso, gracias, gracias. ¿Sí? ¿Listos? Muy bien. Y entonces, ya están llegando las tareas. Y entonces, amigos, con esto vamos a calificar su participación y su asistencia. Ahora vamos a la tarea que sigue. La tarea que viene para la próxima semana es que van a traer ejemplos de estos tipos de estudio. Entonces, lo que necesito es que nuestra super jefa Aurelia haga equipos y necesitamos un estudio de un ensayo clínico, un ejemplo de un ensayo clínico. Si pudiera ser todo de COVID, sería fantástico, ¿no? Un ensayo clínico de COVID, ¿sí? Si tuviéramos un estudio de corte de COVID, un estudio de casos y controles de COVID y un estudio de transversal de COVID, ¿sí? Entonces, para la próxima clase hacen equipos y lo que vamos a hacer es que vamos a poner solamente la portada, ¿no? Hacer un copy-paste de la portada en unas diapositivas y después ponemos el diseño arquitectónico, estado basal, maniobra y desenlace. Y lo que vamos a hacer es que vamos a leer solamente vamos a leer el resumen y vamos a hacer el estado basal, maniobra y desenlace de los estudios. ¿Queda claro? ¿Sí? Venga, Aure. Perdón, doctor, serían 4 equipos, ¿no? O sea, un ejemplo por equipo. Ajá. Un ejemplo de Vale. equipo. Muy bien, 4 equipos, que va a ser Ome, C, Ome, J, Nawi. ¿Sí, Aure? Los equipos se van a llamar C, Ome, J y Nawi. Todos saben contar en náhuatl. Si no saben, van a aprender aquí, ¿no? Ni modo, así es la vida, ¿no? Así es la vida terrible de los estudiantes. Ah, qué terrible ser estudiante, porque tienen que aprender todo, 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 todo. Entonces, son 4 equipos, amigos. Equipo número 1 va a ser el equipo C, que en náhuatl significa ¿no? Entonces son 4 equipos. Equipo número 1 es el equipo C. El equipo C va a ser un ensayo clínico. El equipo C nos va a traer un ensayo clínico aleatorizado. El equipo OME, que en náhuatl significa 2, va a traer una corte, un ejemplo de una corte. El equipo J nos va a traer un estudio de casos y controles. Y el equipo NAWI nos va a traer un estudio transversal de COVID. Hay muchas preguntas que tenemos. La pregunta es si esta nueva cepa verdaderamente viene más grave que otra, si sirven las vacunas, si hay factores de riesgo mayores para algunos grupos de pacientes, ¿sí? Entonces hay tantas preguntas que contestar aquí que, por favor, ¿no? Ayúdenos a sacarlas. Entonces son 4 grupos, C, Ome, J y Nawi, y vamos a hacer esta parte. ¿Sí queda clarísimo? Aure, ¿me podría repetir qué va a ser la tarea para la próxima clase? Que ahora sí nos Sí, vemos. bueno, van a ser 4 ejemplos de preferencia de COVID Ujú. por número de equipo, uno de corte, controles, transversal y un ensayo clínico. Empezamos con ensayo clínico. Vamos a poner la portada del artículo y el diseño arquitectónico basado en ese artículo. Primero la portada con el resumen, ¿no? Ujú.
la parte de abajo, vamos a poner el diseño arquitectónico. Otro, ¿cómo se llama? Otra diapositiva con el diseño arquitectónico. Ajá, y luego, Me entendí hasta ahí, doctor. ok, muy bien. ¿Qué te parece si le agregamos la pregunta de investigación? O sea, primero poner antes de esto, antes de la portada y el resumen, primero la pregunta de investigación, porque habíamos dicho que la investigación clínica es esta pregunta. ¿Qué pregunta tenemos? ¿No? ¿Cuál es la pregunta que nos queremos responder? ¿Sí? Igual la pregunta Primero. con estructura, ¿verdad? Sí, como quieran ustedes. Estamos empezando. Entonces, vamos despacio. Después el artículo con la portada, después el diseño arquitectónico y después vemos qué pasó con nuestro juicio clínico. Es decir, cuál es la respuesta a esa pregunta. ¿Sale? Entonces, con esta pregunta nosotros respondemos, sí, vamos a darles Favipiravir. Sí, hay que poner la vacuna. ¿Sí? ¿Ok? Sí, doctor. ¿Les parece bien? Qué tal la aventura del juicio clínico, de estar forjando el juicio clínico a partir de proyectos de investigación? Y entonces, pues yo empiezo a calificar. Pónganse la calificación, por favor, no sean mala onda, califíquense y pónganse la calificación. Ahí ya tengo a alguien que dice 3 puntos, que es Sandra López, bien, bravo, ¿no? Y entonces, todos calificados y listos. Nos quedan 2 minutos, así es que todavía nos quedan una serie de preguntas. Si alguien tiene preguntas hasta ahorita. ¿Todo quedó clarísimo? ¿Habría que leer Sí. algún otro artículo para la siguiente clase de No, la... Ok. no. Lo que vamos a hacer es que vamos a leer un artículo, vamos a leer esta parte técnica de cuál es el estado basal, maniobra y desenlace, los tipos de estudio, los tipos de diseños metodológicos, y después de leer los diseños, lo que vamos a hacer es poner ejemplos, para que vayamos un ejemplo y una parte técnica. Ejemplo y parte técnica, ejemplo y parte técnica. ¿Ok? Bien. Perfecto. Y entonces hay que volver a leer los artículos para que quede todo clarísimo. ¿Sale? Prof, para la tarea, cuando se refiere a lo de portada y resumen, solo ponemos la captura del artículo. Sí, ponemos la captura de la portada del artículo y después ponemos el diseño arquitectónico donde lo vamos dibujando, de preferencia con los dibujitos y los colores que tiene la revista médica del IMSS, para saber que lo están leyendo, ¿no? Bueno, yo lo haría así, ¿no? Y, y si pudieran leer cosas acerca que fueran de artículos mexicanos, mejor, sería mucho mejor. Pero en inglés, en español, en lo que ustedes quieran leer, está bien. ¿Sí? Aure ya está haciendo los equipos, ¿no? Ya los está formando ahí, ya los tiene ahí listos y nos queda un minuto y está a punto de quemarse la base. Y si nadie tiene más preguntas, creo que no, ¿verdad? ¿Listos? Bueno, pues vayámonos gustosos y jubilosos y nos vemos para la próxima clase allá en vivo y en directo. Chao, bye. Bye, Doc.